El circuito de Albert Park es un circuito semipermanente ubicado en la ciudad de Melbourne, Australia. Debido a la separación geográfica entre Australia y el resto del mundo y a las dificultades logísticas que esto implica, el Gran Premio de Australia fue durante muchas temporadas el primer Gran Premio del calendario, por lo que fue el premio debut para varios pilotos como Max, Charles y Carlos. También ha sido la carrera local de pilotos como Webber, Ricciardo y Piastri. Acompáñanos a conocer más sobre este circuito. Albert Park es un área verde de Melbourne que cuenta con un lago y diversas zonas para la relajación y esparcimiento de sus habitantes. El Gran Premio de Australia ha existido desde 1928. Sin embargo, el primer intento de usar las instalaciones del Albert Park para una carrera de automovilismo se dio hasta 1934, iniciativa que fue descartada. Un par de años después, en 1937, se intentó tener una carrera de motos, pero de igual forma se rechazó. No fue hasta 1953 cuando, gracias a los esfuerzos del Light Car Club de Australia, se pudo celebrar el Gran Premio en Albert Park, evento que regresó en 1956. Sin embargo, la presión política de la ciudad obligó a que se detuviera el uso del circuito y se abandonara por 30 años. En los años 90, ya con una nueva visión política, el principal objetivo del primer ministro de Victoria, estado donde se encuentra Melbourne, era impulsar el turismo y la economía de la ciudad, por lo cual tuvo la iniciativa de regresar el Gran Premio de Australia a Albert Park. Para esto se realizó una inversión millonaria, reconstruyendo parte de la carretera que se utilizaba, dándole una superficie más suave que en otros circuitos callejeros. Esta remodelación no fue solo para el circuito, sino para todo el parque, instalando áreas deportivas que se pueden usar todo el año. No obstante, este proyecto no le hacía muy feliz a mucha gente, que durante la construcción protestó por la tala de árboles que se hizo. Sin embargo, se tuvo una actividad de plantación, haciendo que en la actualidad el parque tenga el doble de árboles que antes. Finalmente, en 1996, se logró que el Gran Premio se corriera en este circuito, además de dejarnos su participación en el calendario de Fórmula 1 de manera permanente hasta la actualidad, a excepción del 2020 y 2021, cuando el Gran Premio se canceló por la pandemia de COVID. Algo que es muy constante en este circuito son las protestas que realizan los habitantes de la zona, ya que consideran que el movimiento y el ruido que se genera durante el Gran Premio es demasiado. Proponen que se construya un circuito permanente alejado de la ciudad y que ya no se use más el parque para el automovilismo. Pese a esto, el Albert Park tiene contrato con la máxima categoría hasta 2035. Empezamos esta ficha técnica mencionando la longitud de este circuito. Este circuito tiene una longitud de 5.278 kilómetros, que al recorrer las 58 vueltas de carrera, dan una longitud total de 306.124 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Charles Leclerc. Este récord lo obtuvo en 2022 a bordo del Ferrari F175. El tiempo fue de 1 minuto, 20 segundos, 260 milésimas, y lo consiguió gracias a los cambios al trazado que se estrenaron ese mismo año. El récord anterior era de 1 minuto, 24 segundos y 125 milésimas. También se había hecho en un Ferrari, el F2004 de Michael Schumacher. El circuito tiene 3 zonas de DRS, las cuales se encuentran entre la última y la primera curva, entre la curva 2 y 3 y entre la curva 10 y 11. Solo se cuenta con 2 zonas de detección, por lo que el piloto que pase a menos de 1 segundo de otro en la segunda zona de detección de DRS tendrá la posibilidad de usarlo en las siguientes 2 zonas. En 2022 se tenía planeado agregar una 4ª zona entre las curvas 8 y 9, pero este cambio fue descartado, tomando en cuenta la seguridad de los pilotos y el rebote que producían los autos a altas velocidades. Al no ser un circuito permanente, la pista se engoma cada vez más a lo largo del fin de semana, lo que se traduce en una mejora del agarre y una mejor frenada. En 1994 tuvo que ser demolido el estadio de fútbol Middle Park por la expansión del circuito. Ferrari, McLaren y Williams son los únicos equipos que han participado en cada Gran Premio en Albert Park. Las vallas, tribunas y demás infraestructura se coloca 2 meses antes del Gran Premio y se retira dentro de las 6 semanas posteriores. Cuando no hay un Gran Premio se puede manejar por algunas de las zonas del circuito. Irónicamente tienen un límite de velocidad de entre 40 y 50 km por hora y son ilegales los adelantamientos. Hay cisnes negros en el lago del circuito y con frecuencia cruzan la carretera provocando retrasos en el tráfico. Durante el Gran Premio se cuenta con la ayuda de más de 1000 oficiales de pista que participan en la comunicación, colocación de banderas y el apoyo de la pista. A dichos oficiales de pista se les dan 2 boletos para que los compartan con sus familiares o amigos.
El primer trazado de este circuito se usó de 1953 a 1959 y tenía la particularidad de recorrerse en el sentido inverso a las manecillas del reloj. El siguiente trazado estuvo vigente de 1996 a 2020 y ha sido en el que más grandes premios han sucedido. Sus principales diferencias respecto al trazado anterior son el cambio en el sentido del circuito, la nueva zona de pits y la incorporación de nuevas curvas. Desde su reinauguración hasta ahora, el circuito ha tenido pequeños cambios, como la eliminación de la chicana de los pits en 2004 y otra modificación al pit lane en 2011. Y por último, tenemos al trazado que se estrenó en 2022. Este trazado estaba planeado para estrenarse en 2021, pero tuvo que esperar un año más debido a que el Gran Premio de 2021 fue cancelado. En este nuevo trazado se implementaron varios cambios para incrementar la velocidad general del circuito y producir mayores oportunidades de rebase. Se ensancharon las curvas 1, 3, 6 y 15. La curva 13 no solo se hizo más ancha, sino que también se retrasó la entrada a esta curva. Y el cambio más importante fue la eliminación de la chicana que se componía de las curvas 10 y 11. Debido a los problemas de derechos de autor que nos puede traer mostrar una parte de la clasificación en este video, hemos decidido separar la sección del recorrido del video principal, así que espera ese video del recorrido pronto, así como también un nuevo video de la Circuipedia. Gracias por vernos, hasta la próxima.